Jesús y el diablo son hermanos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Casualmente Luterano. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial que, como les habíamos prometido la semana pasada, hoy iba a dar un poco de contexto acerca de su historia en cuanto a la fe. Y bueno, es Toño. Bienvenido, Toño. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Estoy muy agradecido por la oportunidad. Y pues bueno, eh, yo la verdad soy reciente en esta iglesia, tiene un año que vengo, pero yo vengo de un contexto muy diferente. Crecí en una familia católica romana. Cuando era niño, pues básicamente la fe se basaba en cosas muy simples, que era jueves de rosario, no sé por qué, y domingo ir a misa. Obviamente hice mi primera comunión, recibí catequesis. En algún punto, pues mi mamá se fue mucho a la espiritualidad oriental, entonces es un mundo que también conozco muy bien. Yo me alejé durante mucho tiempo de la fe, pero creo que como todo ser humano en la vida llega un punto donde cuestionas, ¿no? Hacia dónde vas, y obviamente necesitas guía de algo superior, ¿no? Pues yo, mi primer refugio fue regresar un poco a la fe de mis padres, ¿no? Empecé a ir a la iglesia, católica obviamente, a misa, pero no sé, creo que una de las cosas que no hacía mucho sentido para mí era que muchas veces era un ritualismo un poco vacío, el, el sermón no tenía mucho que ver con la lectura y estás bajo, al menos yo a veces me sentía con una no presión, pero este concepto de no estar en un estado de gracia y de tener que siempre estar buscando una forma, ¿no? De cierta forma de ganarte a Dios. Y pues llegó un punto donde me gusta mucho leer, entonces dije, pues, ¿qué tienen que decir estos protestantes, no? ¿Qué fue? No, pues es que en su momento sí fue. Y empecé a leer un poco el libro de Concordia, ¿no? Las confesiones. Y claro, yo siempre o sea, me lo llevé con mucho cuidado y con mucha paciencia. Creo que el convertirte, por así decirlo, llegar a la fe no es un camino de un solo día en el que te iluminas y ya cambia todo. Busqué una iglesia luterana, no sé por qué no la encontraba. Hasta que llegó un punto, creo que en Instagram fue que me salió del Buen Pastor, creo que el post del Viernes Santo fue el primer día que fui. Volví a ir el domingo de Resurrección. Creo que unos meses no fui, pero ya después empecé regularmente en agosto más o menos. Empecé catecismo con el pastor Nestalí. Lo acabamos muy rápido, creo yo. Teníamos tiempo libre, entonces era bueno. Y me confirmé el 31 de octubre, Día de la Reforma. Y desde ese entonces, pues, he estado viniendo regularmente a la iglesia. Y algo que a mí me gusta mucho, y obviamente vamos a hablar más de esto, no es, creo que yo no soy luterano por gusto, por elección propia. Creo que Dios me llevó aquí porque Él quería que yo lo conociera como es y sobre todo con una gentileza y una gracia que creo que solo la fe luterana te puede traer, ¿no? No sé si alguien quiere intervenir o hablo de otro punto. Es muy interesante todo esto que nos compartes porque, bueno, entendemos entonces que creciste en una familia católica practicante, ¿no? O sea, realmente iban a la iglesia, asistían a la iglesia. Sí, y hasta el padre iba a comer a la casa y era amigo de la familia. Mis hermanas fueron a escuela de legionarios. Yo no fui porque pues, mi papá no le caía nada bien, mucho menos su entonces líder. De hecho, lo conocí, ¿eh? A ver, Pero- profundiza un poco en eso. Cuéntanos un poco acerca de cómo fue cuando él te conoció a ti. Nada, pues es una historia que me había contado mi abuela, pero pues, luego no le creo tanto a mi abuela. Pero hace poco vi a mis hermanas y me confirmaron que pues, cuando Maciel iba a San Luis era fiesta, entonces todo el colegio le cantaba y hacían un festival y celebraban. Y total, o sea, yo fui porque era un festival de mis hermanas. Y pues dicho personaje puso su mirada sobre un niño chiquito y dijo, me interesa, como que tiene futuro. Afortunadamente estaba mi papá y mi papá intervino y dijo, este hombre no se le acerca a mi hijo.
Pero bueno, o sea, fuera de esa anécdota, pues sí era un poco practicante porque mi mamá, yo no sé por alguna razón, le gustaba los jueves rezar el rosario y estar ahí, ¿no? Y pues, o sea, ahí estuve hasta más o menos como los 9 años. Mi mamá, pues y yo creo que algo que le pegó mucho fue que le dio cáncer, entonces fue mucho también a la espiritualidad oriental. Y también conocí mucho ese mundo, o sea, mi mamá me llevaba a templos budistas a meditar y toda esa cosa. Y pues ya, o sea, hoy en día creo que muy poca gente de mi familia es realmente cercana a la fe católica, o sea, en concreto, pero sí crecí en un mundo que era, pues, ir a misa, escuela religiosa, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Y catequesis, que pues bueno, catequesis a los 9 años no me acuerdo de nada y creo que yo solo quería jugar. Pero sí, fue un poco el mundo en el que crecí, en el que, a ver, o sea, no, mis papás no eran doctores en teología ni nada, pero creo que de una forma u otra sí se permea en tu hogar, pues, la fe que tienen, ¿no? Y lo que crees, o sea, creo que sí te impacta mucho de cuando creces. O sea, yo de los sermones, el único que recuerdo que de hecho era específico para niños, fue literalmente el padre dijo: pórtense bien, se van al cielo; se portan mal, se van al infierno. Eso fue todo lo que le dijeron a los niños, ¿no? Nunca hubo santos ni cosas así en mi casa, pero bueno, como buenos mexicanos, creo que éramos bien guadalupanos, eso sí. Entonces, pues sí, o sea, fue el mundo en el que crecí. Y pues cuando yo regreso a la fe a los 23 años, como que había algo que no me hacía sentido. O sea, creo que yo, por más, por ejemplo, que me guste la liturgia y todo, creo que si no tiene un mensaje correcto, por más bonita que sea una iglesia, por más bello que sea un ritual, no tiene un mensaje que solo la fe cristiana puede dar, no te da esa paz que deberías de tener, ¿no? Que esperarías obtener en una iglesia. Perdón, yo sé que varios ya tienen algunas preguntas, solo me gustaría que nos compartieras. Dices que regresas a la fe a los 23. ¿A qué edad aproximadamente te alejaste? Yo creo que, y es una historia interesante y es algo que he reflexionado, sobre todo últimamente. Yo a los 12, pues muere mi mamá, y obviamente pues uno de los recuerdos más vívidos que tengo es que yo, pues, le recé muchísimo a Dios: por favor, sálvala. Pasó lo que pasó. Claro que yo me enojé con él muchísimo, porque es, oye, me quitas a mi mamá, y para mi mamá pues era ternura y también mucha fuerza y todo. Entonces yo creo que eso me dolió mucho, pero hoy en día entiendo que yo creo que si ese tipo de cosas no me hubieran pasado, yo no hubiera entendido que tengo aquí afuera un amor más grande que el que me podría haber dado mi mamá o mi papá incluso, que es Dios. O sea, sí, yo no pretendo saber por qué lo hizo ni meterme en la mente de Dios, pero hoy en día sí, como que esa espinita tengo de... si eso no hubiera pasado, yo nunca hubiera entendido que hay un amor más grande allá afuera, ¿no? O sea, es una enseñanza, yo creo que yo personalmente tomé a partir de eso. Bien, bueno, bienvenido a este podcast, y esperamos que sea de forma más regular. Damos gracias a Dios por tu vida. Es el segundo episodio en el que nos acompañas, así que bueno. Segundo de muchos. Segundo de muchos, sí, esperamos que vuelva a regular. Y creo que justo aportas esta parte que a lo mejor a nosotros como casualmente luteranos nos faltaba. Tenemos distintos contextos, todos nosotros. Yo nací luterano, crecí luterano, un luteranismo un poco más liberal. Dani nació en la iglesia luterana más tradicional, pero tuvo sus alejamientos por momentos. El caso de Abby y de Liz, que ellos crecieron en un trasfondo evangélico, y Aldo viniendo de una familia un poco más atea. Creo que justo nos faltaba esa parte, y tú vienes a llenar un hueco dentro de este podcast, viendo la parte católica romana, que es muy fuerte en nuestro país. Entonces, bueno, bienvenido, esperamos que nos acompañes en muchos episodios más. Y
Bueno, recuerdo la vez que entraste a la iglesia un Viernes Santo. Y justo estuviste en el servicio y después yo siempre digo, el Viernes Santo no se puede disfrutar si no se disfruta la Pascua, porque el Viernes Santo es muy fuerte y es mucha ley en ese sentido para nosotros como seres humanos, pero después necesitas el Evangelio, que es la Pascua, y participaste de la Pascua, y como dices, después te perdimos un tiempo, pero regresaste y regresaste con ese deseo de recargado, con ese deseo de ser parte ya de la iglesia. Si te hiciste luterana. para atrás fue solo para tomar impulso. Y yo, bueno, recuerdo, no te lo dije al comienzo, ya te lo dije más adelante, siempre dije, a mí se me hace que tiene madera como de ser pastor, aún no lo convenzo, estamos en el camino, probablemente sí, así que oren por Toño para que pueda hacer, pero creo que justo lo que mencionas se me hace realmente muy, muy interesante, porque creo que a todos nos ha pasado, venimos a excepción de Aldo, venimos de trastornos evangélicos, pero muchas veces no conocíamos realmente a Cristo hasta que Cristo se manifestó para nosotros. Decíamos en el episodio pasado, bueno, es el Espíritu Santo el que obra y el que llama a la fe. Y se me hace muy interesante esta parte que estás contando, porque no son cosas sencillas, sino son cosas fuertes que a veces pasan en nuestra vida y que a veces nosotros no podemos comprender o no podemos entender, pero me gustó mucho justo cómo lo estás mencionando. En Cristo conociste un amor que sobrepasa todas las cosas, y es bien interesante porque la palabra de Dios nos muestra, aunque mi padre y mi madre me dejaran, el Señor no me dejará, y creo que eres un ejemplo viviente de todas estas cosas que la palabra de Dios muestra que se vuelven una realidad en tu vida, y que al final esto te ayuda. También comenzabas diciendo, soy luterano no por gusto, sino por gracia de Dios, por así decirlo, porque Dios te trajo a este lugar y Él se manifestó en este lugar en tu vida, y creo que esa parte es muy hermosa, porque al final es lo que los luteranos creemos y confesamos. Me gusta mucho el libro de Porque soy luterano. Daniel Preuss, porque soy luterano, donde él comienza, él incluye esta frase, soy luterano por gracia de Dios. Y al final de cuentas creo que es cierto, porque hoy uno podría preguntarse y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí con esta iglesia tan pequeña en México, particularmente en Ciudad de México, que a lo mejor no tiene tantos miembros como otras iglesias, principalmente la Iglesia Católica Romana, de donde vienes, que dices, es una mega iglesia con una mega estructura, con cosas bien elaboradas, y dices, ¿por qué no continuar en esa parte? ¿Por qué ser luterano? ¿Por qué cambiar esa parte? Y creo que al final, no sé, respondiendo, a lo mejor puede ser la doctrina, la enseñanza o la cristocentricidad. No sé, ¿qué es eso que te llama a ti para venir a ser parte de esta iglesia tan pequeña? Creo que sobre todo es algo que el luteranismo ofrece, que creo que ninguna, y me voy a reducir al cristianismo, ninguna otra tradición te puede ofrecer, es paz, calma y seguridad. Yo, o sea, no sé, hay muchas cosas que me parecen muy interesantes, por ejemplo, de los reformados, ¿no? O sea, su ética de trabajo y todo, y muchas cosas. Sí. Pero creo que a mí lo que me trae mucho del luteranismo es la paz que puede ofrecer, porque tienes seguridad de que Dios está contigo, de tu salvación, a diferencia, por ejemplo, de los reformados. Tienes una gracia universal que se ofrece a todo el mundo, nadie se le niega el amor de Dios. Tienes algo que me gusta también, es que puedes, cuando tú tienes dudas de tu fe, de cómo está Dios contigo, de tu estatus, puedes simplemente voltear y decir, está en la cruz. O sea, no depende de si estoy dando muchísimos frutos de la fe, o de si estoy muy seguro, o de ese tipo de cosas. Volteo, pues veo, estoy bautizado. Yo personalmente estoy bautizado, he recibido el sacramento de la Santa Cena, escucho la palabra, ahí se acaba. No me tengo que preocupar por si cumplí perfectamente las demandas de Dios, que no dejan de existir. Eso es también muy importante, que también está el peso de la ley, sigue existiendo, sigue estando la ley, pero afortunadamente tienes un rescate en Jesús, en el cual,
Él me rescató, ya no tengo que, este peso enorme que es la ley, ya no tengo que cumplirlo al pie de la letra, ¿no? Y también, o sea, lo que decía es muy objetivo. Cuando de repente digo, híjole, es que Dios estará, voltea a ver a Cristo, ahí se acabó, ¿no? Y no sé, creo que aquí he conocido, digo, yo sé que en el episodio anterior yo hablaba mucho, no depende cómo te sientas y eso, obviamente no, pero sí he sentido mucha paz, ¿no? O sea, creo que y he sentido que mi fe ha madurado porque ha tenido pruebas y también, pero ha crecido y no, entonces creo que algo que me atrae mucho es esa paz que ofrece y que no solo ofrece sino que te la da, ¿no? Y es que justo, ¿no? Es lo que la palabra de Dios mismo nos dice, donde dice, busca primeramente el reino de Dios y todo será añadido. Y cuando habla de todo, pues incluye todas estas cosas como la paz y la tranquilidad. Decíamos en el episodio pasado, Dios nos dice, cree, no nos dice siente, pero cuando crees y cuando pones tu confianza en Dios, creo que incluso Dios te puede hacer sentir esas cosas, como esa paz, esa tranquilidad o esa confianza de no saber qué es lo que viene más adelante, pero sé que estoy tomado en Cristo, sé que estoy escondido en Cristo y sé que Cristo me toma en sus brazos y aunque yo no sepa, Cristo sí sabe lo que viene. Sí, y a mí, digo, también volviendo tantito al tema anterior, yo algo que también me ayudó muchísimo a llegar aquí es que por primera vez abrí la Biblia y la empecé a leer bien, o sea, nunca nadie me había enseñado esa necesidad de conocer la escritura y conocer lo que Dios, pero había algo en mí que decía, tengo que saber lo que Él dijo, no los demás, no quiero saber de tradiciones humanas o lo que dice Dios en su palabra. Entonces le empecé a leer y a mí algo que me marcó mucho, mucha gente dice que su libro favorito es los Evangelios o Romanos, a mí me marcó personalmente Job, porque yo en ese, ya no era ira obviamente, pero ese Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A mí creo que fue una lección también muy grande de humildad, cuando Dios en el capítulo creo que es 38 de Job le responde, tú estabas cuando yo creé esto, tú sabes la razón, y a mí yo me encanta cuando cuento esta historia de Job, me gusta muchísimo decirlo como es Dios diciéndome, tú eres tonto y yo no. No, es que claro. Para mí es, yo estoy en control, no te preocupes. O sea, al final del día yo estoy en control y si Dios está en control, nada malo me puede pasar en el sentido, claro, en esta vida va a haber problemas, va a haber sufrimientos, pero al final del día nada realmente malo me va a pasar. Ya ven, pastor. ¿A poco no parece pastor? Dejen su comentario si creen que Toño sería un buen pastor. Tengo, con todo esto que nos compartes me surgen nuevas preguntas, pero no quiero tampoco robar el micrófono. No sé si alguno de los chicos tenga alguna pregunta para Toño con esto que ha ido compartiendo. Ok, o sea, yo lo que preguntaría es, o sea, como regresaste primero al catolicismo y después encontraste el luteranismo, supongo que en algún momento estabas como comparando básicamente una con otra. Sí. O sea, ¿cuál fue la doctrina que dijiste, como que este es el punto de quiebra en el que ya no me hace sentido y me hace más sentido el luteranismo? Como dice el libro de Concordia, el artículo sobre el cual la iglesia se mantiene o se cae, la justificación. Para mí la justificación fue lo que lo cambió todo, porque en vez de estar en un continuo, yo me tengo que ganar a Dios y me tengo que esforzar, porque además a mí en mi casa no solo fue, sí para la vida cotidiana es eso, pero también con Dios es, tú búscalo, tú gánatelo y pórtate bien y ve con Él. Y si eres, y algo que veo mucho en el catolicismo, y a ver, no quiero generalizar, no, obviamente no, pero algo que ves mucho es con esta doctrina de que ellos confunden la santificación y la justificación, o caes en la desesperación de plano de que, pues, híjole, para salvarme va a estar canijo, pues, sí, o caes en mucho en volverte un fariseo y un hipócrita y en yo hago todo bien y me voy a salvar porque yo me porto bonito. Entonces, a mí me dio muchísima paz el de verdad escuchar el estás perdonado. O sea, estás perdonado para mí y verlo claramente y con fundamentos bíblicos y con bíblicos también hay que entender lo que es la Biblia. Lo escribió la gente que estuvo ahí. Yo no tengo que escuchar tradiciones que surgieron mucho después o debates filosóficos. No, yo quiero escuchar lo que dijo la gente que estuvo cerca de Jesús. Y Jesús
dijo, estás por mí, estás perdonado. Entonces a mí eso fue como cuando, o sea, respiras, ¿sabes? Como cuando sacas el aire. Para mí fue ok. Y eso, irónicamente, al yo escuchar sobre todo el sola fide, ¿no? De la salvación solo por la fe, o sea, alguien de fuera puede sonar como, entonces tú haces lo que quieres y te salvas. A mí el escuchar, estás perdonado, me llevó a cuestionarme muchos de mis pecados personales y decir, no me había dado cuenta que estaba haciendo algo que está mal, no tengo que cambiar. O sea, estoy perdonado, pero eso no significa que tenga que seguir en ese mismo camino. Irónicamente, el escuchar que la fe y que Cristo me salva y que por Él soy absolutamente perdonado me llevó a la nueva obediencia. O sea, dentro de sus límites, sigo siendo pecador obviamente, pero a mí me llevó un poco y a querer la ley, ya no tanto por una compulsión de tengo que hacerlo porque si no Dios se va a enojar. No, más bien es tu ley, Dios, me hace sentido y me gusta y estoy disfrutando. O sea, no, creo que a mí eso fue algo que también, como que en el mundo en el que crecí no haya sentido de, estás salvado, bueno, haz lo que quieras. No, entonces fue algo que también, algo cambió mucho, mucho dentro de mí de cómo percibía a Dios, a Cristo y a la fe cristiana en general, ¿no? Y es que justo, perdón, suena mucho al sermón que recuerdas tú de niño, ¿no? Pórtate bien y vas a ir al cielo, pórtate mal y vas a ir al infierno. O sea, al final creciste con esta idea de decir, la justificación no es por alguien más, sino por mí. Si yo me porto bien, puedo llegar al cielo. Si me porto mal, pues no soy merecedor. Y creo que justo a lo mejor cuando conoces el luteranismo y ves toda esta parte de la justificación, que no es así, no es como te lo cuentas. Si te portas mal, vas a ir al infierno, y si te portas bien, pues no contribuyes en nada en tu salvación, ¿no? Eres salvo porque alguien hizo esto por ti y ese fue Cristo. Entonces creo que sí, justo en ese sermón que decías, pues al final terminó tal vez corto, con pequeñas palabras, pero terminó dirigiendo tanto tu vida como de tu entorno. A mí algo que se me hace bien curioso de las personas católicas romanas es que creen en Dios, pero siempre utilizan estos medios como intercesores, ¿no? Como, bueno, sí creo en Dios, pero yo voy a pedir en nombre de la Virgen para que me salve o para que Dios me escuche, ¿no? O sí creo en Dios, pero voy a encomendarme a tal santo, a fin de intercesores. Tú mencionas que en tu casa eran católicos romanos, sin embargo no creían o no se encomendaban a santos, ¿no? Porque había algo que les hacía ruido ahí. No sé, la verdad, yo la razón, no tengo ni la menor idea. Digo, a ver, la Virgen siempre estuvo presente, eso sí era como... Y creo que es muy mexicano también, dos cosas que creo que con las que yo crecí a muchos le pasan, y platicaba con un amigo el otro día, que es... volteas a ver a un crucifijo y literalmente es tú lo mataste y además le debes. O sea, hablando de la diferencia y la justificación. O sea, entonces te aterras y te oscurecen tanto a Dios que por eso, y creo que lo decía Lutero en un sermón de Navidad, que en Roma ven a Dios tanto como un juez que solo castiga y no ven la parte también misericordiosa, que por eso aman tanto a los vírgenes y a los santos. O sea, tienes esta imagen del amor maternal y que ella te va a cuidar y es casi de que Dios te va a atacar, o sea, literalmente casi se ve así, y intercede la Virgen. Pero a mí, y yo alguna vez lo intenté, pero yo decía, a ver, pero ¿y por qué no puedo llegar directo con Dios? O sea, ¿y Dios por qué Dios no puede, por qué su amor tiene que fluir a través de alguien más? ¿No? Entonces, o sea, a mí no me hizo mucho sentido esa parte. O sea, nunca se arraigó en mí, pues. Entonces, para mí, algo que también me empezó a llevar a explorar otras denominaciones cristianas, por así decirlo, fue, ¿por qué? O sea, Dios tiene que estar tan lejano. O sea, entiendo que soy un pecador y todo, pero no, o sea, es esta contradicción continua de Él te salvó, murió por ti, pero a la vez está lejano por tu pecado, entonces tiene que venir alguien más a defenderte en medio. Híjole, eso me cuesta, o sea, no me hacía nada de sentido, ¿no?
Todo se me hace muy, muy interesante. Siento que nos tienes aquí a todos muy atentos a lo que estás compartiéndonos. Abby, ¿quieres? Sí. A ver, como ahorita escuchándote, ya nos hablas un poco acerca de la justificación, pero ¿cómo es la parte, o cómo fue la parte de la autoridad, ¿no? Por ejemplo, actualmente, ¿qué opinas sobre el magisterio romano y qué opinas de la sola escritura? Mira, es muy chistoso porque muchas veces el ataque que hace Roma hacia cualquier tradición protestante es: tú tomas la Biblia y la interpretas como tú quieres y tú eres tu propio papa. Pero hay un dicho muy bonito que es: lo que te choca, te checa. Y es curiosamente justo lo que hace el magisterio. O sea, lo que hace el magisterio: sin mí tú no puedes saber lo que dice Dios. Y oscurecen tanto de, no, la Biblia es que es demasiado compleja para que la entiendas, y no, pero entonces oscurecen muchísimo el evangelio. Y además, cuando te empiezas a meter al magisterio, y creo que el primer sorbo de historia de la iglesia y todo, sí sabe a catolicismo. Pero el vaso completo ya es lo que decía en el episodio pasado, es que era un caos. Esta visión que se nos presenta de que siempre creyeron lo mismo y la tradición apostólica es ininterrumpida, no. Los mismos padres de la iglesia se contradecían entre ellos en algunas cosas, no siempre el consenso fue unánime, muchas doctrinas se fueron desarrollando. Hubo un sacerdote católico que venía del anglicanismo, John Henry Newman, sí, que lo adoran en Roma, ¿no? Pues casi santo. Y él decía, no, es que ser ignorante, la historia de la iglesia es ser protestante, ¿no? ¿Cómo es? Es como continuo, ¿no? Era la frase del desarrollo de doctrinas. Ajá, sí, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando creo que... conocer la historia de la iglesia, sí, te hace católico romano. Y creo que en sus cartas él de repente decía, híjole, es que la verdad me estoy metiendo en líos porque estoy justificando cosas que no existen. Entonces, muchos dogmas marianos, apócrifos, ¿no? Apócrifos incluso, y por ejemplo, el tema del magisterio y la tradición es más un argumento para el judaísmo ortodoxo que para el catolicismo, porque si tú me estás diciendo que depende de los que lo escribieron y que mejor me hago judío. O sea, ellos escribieron el Antiguo Testamento. O sea, no sé cómo expresarlo muy bien, pero ya cuando empiezas a conocer un poquito más, ves que no es la historia perfecta que al menos a mí me contaron, o que a un nivel muy popular de apologética católica existe, de que siempre fue perfecto y creímos lo mismo. No fue así. Pero claro, hay muchos también del lado de Roma, historiadores serios, que dicen, no, el papado se desarrolló conforme los siglos, no fue así, y lo reconocen, pero o sea, a mí se me hace muy gracioso que, te digo, el primer sorbito de historia y de todo esto y de la tradición, sí no, hombre, y dices, wow, estoy en la madre iglesia y wow, pero ya el vaso completo dices, creo que no es así, ¿no? O sea, y algo que creo que hablando, lo quiero ligar un poquito a lo del episodio pasado, que decíamos de cómo de que tus emociones, que todo este rollo. Creo que mucha gente hoy de mi generación o de nuestra generación, sobre todo en países como Estados Unidos, en Francia, creo en Inglaterra, se acercan mucho a Roma. No por... Yo no diría que la razón es correcta. Es más el sentido de pertenencia de esta institución tan grande y tan poderosa, y ve qué bonitas iglesias, la estética, ¿no? Y la estética y el incienso, y muchos les encanta el latín nomás por hacerse payasos. ¿Quieres comentar algo? ¿Alguna duda? Pero, o sea, a mí, y a ver, yo alguna vez fui así, y claro, y no lo niego, pero eso se acaba agotando. Porque no se trata de lo bonito que esté el edificio, no se trata de si hablas en un idioma raro, no se trata de la tradición por sí misma, puede no tener sentido, ¿no? Entonces, una vez que empiezas a conocer un poquito más de tu historia del magisterio, si dices, no era como me la pintaron, ¿no? Y una pregunta más, ¿alguna vez tuviste como alguna
bueno, ahorita mencionabas a los apologistas católicos romanos, ¿no? ¿Alguna vez te enfrentaste a alguna pregunta que dijeras, wow, o sea, no tengo mucha idea de cómo responder a esto? O que inclusive algún tema como, no sé, pensando aleatoriamente en la cuestión de sola escritura, ¿no? Que un argumento famoso o cliché es que las propias escrituras no hablan de sola escritura, ¿no? ¿Te enfrentaste alguna vez a algo similar? Pues sí han surgido, o sea, de repente, a ver, te digo, me gusta leer y de repente pues en Twitter está lleno de ese tipo de cosas, ¿no? Pero he aprendido a tomármelo mucho con calma. O sea, no por un argumentito o por una frase que suene bien o que me puse a dudar. No, a ver, puede ser que sí, puede ser que no, ¿no? Y las escrituras sí dan testimonio de sí mismas y además el credo da testimonio de las escrituras. En el credo ni no se dice. Resucitó al tercer día según las escrituras. ¿Qué quiere decir? La escritura y el testimonio de la verdad, ¿no? Y también, por ejemplo, el tema del canon ese es buenísimo, de que si Lutero quitó 7 libros de la Biblia y que si... No, no. O sea, una vez que ya conoces más la historia a fondo, o sea, creo que te das cuenta que no funciona así. Y al día de hoy, de repente, pues sí me salen argumentos muy buenos a favor de Roma y digo, ok, vamos a ver qué pasa y a veces me pongo a rezar y se resuelve solito, ¿eh? O sea, no, en serio, o sea, pero creo que, o sea, lo que atrae tanto a la gente es este sentido de pertenencia y de tradición y de soy parte de algo más grande, ¿no? O sea, eso es lo que atrae mucho a la gente a Roma. Hoy en día, y creo que siempre, pero mucho hoy en día, ¿no? O sea, no es tanto voltear ahí por las razones correctas, creo yo. Me gustaría justo hacer como un pequeño paréntesis y aprovechando este punto, a lo mejor también abrir la pregunta también tanto a Aldo como a mí. Al ver esta mega iglesia, como lo que estamos hablando, una iglesia gigante, bien estructurada como es la iglesia católica, ¿por qué el luteranismo y por qué no la iglesia católica? Pregunta para ustedes. Toño ya nos ayudó a responderla, pero abriendo un poquito más. Sí, ok. Yo creo que, o sea, siendo honestos, mi primera respuesta no sería muy intelectual porque sería más la praxis, ¿no? O sea, sí llegué a tener acercamiento a la iglesia católica romana y esto era, o sea, mi esposa ahí está de testigo de que cuando comienzo como a regresar a la fe, el evangelicalismo moderno no es opción, ¿no? Carece de fuentes, carece de respuestas. Es prácticamente lo que hablábamos hace un momento con un amigo, que es vas ante tus líderes y es no, es que esto tienes que creerlo porque pues es lo que hay, ¿no? Si no, ¿qué vas a creer? Y entonces le decía a Liz, bueno, acerquémonos a una misa, ¿no? Vayamos a escuchar. Y tengo una experiencia de que fuimos un día de un santo patrono, ¿no? De ahí de San Isidro del Labrador. Y vamos y era como, o sea, mi primer acercamiento, pero afuera iba a ver el baile de San Isidro, ¿no? Entonces es como, quiero entrar, pero está lleno de personas que van vestidas para estar en el baile, ¿no? Y entonces es como que me empecé a sentir así como de, como que no puedo, ¿no? Pero, o sea, y después buscando como un poco más acerca de opciones que me puedan acercar, me enfrenté con estas preguntas que ahorita yo también le hacía a Toño, como si en algún momento le causaran duda, porque por ejemplo yo también recuerdo esta pregunta de, bueno, y si tú como evangélico o parte de la Reforma dices que la iglesia en algún momento cayó, se pervirtió, ¿cómo respondes a Mateo 16-18, ¿no? Esta iglesia, ni siquiera las puertas del infierno van a prevalecer contra ella. ¿Cómo puedes atreverte a decir que en algún momento apostató, ¿no? Y eran preguntas que yo sí, o sea, inexperto en esas cuestiones, me hacían como plantearme, ¿no? Bueno, a dónde tengo que ir y qué es lo que tengo que creer, hasta que pues veo esta comprensión de, bueno, la iglesia no está sustentada sobre una institución humana, ¿no? Es aquella iglesia que conserva a Cristo. Diría eso. Bueno, o sea, como para no añadir como lo mismo, porque, o sea, que de alguna forma concuerdo con todos ustedes.
creo que igual sería como una parte de conciencia y sobre todo en la parte de los dogmas. Y creo que hay algo importante ahí donde entran los dogmas y también la parte de las adiáforas del luteranismo. Como por ejemplo, hay unas cosas que como luteranos no es que estemos completamente en contra de ellas, sino que creamos que no hay forma de que lo puedas enforzar a la gente porque no hay una forma realmente de la escritura poder sustentar eso. Algunos de los ejemplos pues es por ejemplo la ascensión de María a los cielos. En teoría, pues, si tú ves la teología tras de eso, no hay realmente nada que esté en contra. Vemos unos ejemplos paralelos, por ejemplo, Elías hace poco, que es llevado a los cielos, y no implica nada más teológicamente, aparte de que son personas escogidas por Dios para lograr cierta tarea, ¿no? Pero básicamente no hay forma de que con las escrituras puedas respaldar ese dogma. Y una de las cosas que diferencia el dogma de... Ay, perdón, se me fue el nombre, así como de una creencia, es que el dogma ya tiene una autoridad por detrás, tienes que creerlo para ser realmente católico. Entonces ahí llega el punto en el que, bueno, no tiene nada que esté en contra de la teología que nosotros tenemos, pero tampoco puedo decirle a alguien que tú tienes que creer esto. Porque para tu salvación, ¿no? Ajá, porque no hay forma de que yo te pueda demostrar que no hay forma de que esto esté mal. Lo mismo pasa un poco más controversial de la Eucaristía. Básicamente en ninguna parte nos dicen cómo es el modus operandi de cómo Cristo se hace presente. Y es donde la Iglesia Católica dice, esta es la forma en la que Cristo se hace presente, a partir de estos conceptos que yo te estoy dando, este marco teórico. Y los luteranos dicen, pues no es como que estemos diciendo que tú estés diciendo una herejía con esto, simplemente es que no puedes forzar a las personas a creer esto si no tienes una forma realmente de defenderlo. Y es que es algo que yo creo que, y me gusta también el luteranismo, es que no va más allá de la escritura. O sea, se queda con lo que dice la escritura y ni una palabra más ni menos. Yo algo que también he notado es que el romanismo, bueno, el catolicismo romano es muy sincrético. O sea, a donde vaya, y se mezcló mucho con la religión romana, pagana. En México tenemos un caso muy fuerte que se mezcló con una religión prehispánica, en muchos lados, y también con la filosofía griega. Entonces, el caso de la Eucaristía en el romanismo es mucho una mezcla que, cómo sucede a través de filosofía griega. Sí, que, a ver, no tiene, o sea, peras con manzanas no, o sea, una es la palabra de Dios y la historia de la salvación y la fe, y otra cosa es el mundo natural, por así decirlo, y algo que se me hace que me interesa, o sea, me gusta mucho el luteranismo, es que no va más allá, incluso en temas que como a ti a ser humano te pica y dices quiero saber más, no, pues por ejemplo la predestinación, o incluso la misma Santa Cena, cómo es que el cuerpo y la sangre se hacen presentes, incluso, o sea, creo que dice, lo que la escritura dice y ahí se queda, punto. Y es lo que decía Lutero de que Dios, pues tenemos el Dios revelado y hay un Dios también escondido. O sea, Dios se nos ha revelado en muchas, la Trinidad, en su Hijo, la escritura y todo. Pero hay una parte de Dios que Él no quiere nada que ver contigo, o sea, está escondido. Y algo que también me gustó mucho es la parte de la doctrina de la vocación de Lutero. Me gustó porque también en el mundo católico está este sentimiento de que solo sirves a Dios si eres sacerdote o si eres monja. Entonces, sacerdocio universal. Entonces aquí es el pastor sirve a Dios, pero también el que hace pan, el que está en consultoría también le sirve a Dios. El padre de familia. El padre de familia, o sea, en lo que hagas le puedes servir a Dios. Es un Dios muy cotidiano también, y eso es muy bonito, de que no necesito estar en un monasterio para estar cerca de Dios. En mi día a día puedo estar cerca de Él y en lo que haga. Y eso es algo muy bonito, ¿no? O sea, a mí me gustó mucho. Creo que eso, y que lo que Dios dijo, no más. Lo que no dijo y te gustaría saber, sorry, compadre, no me quiso decir, no. Sí, quisiera matizar algo que dije. Contestando a la pregunta del pastor, ¿por qué motivo esta iglesia, que digamos así es mucho menor en número, ¿no? Creo que nuestras más recientes encuestas nos apuntan a ¿qué número? ¿2,000 luteranos en México? Menos, sí, aproximadamente. Un número muy bajo, pero podemos sustentarlo también de forma bíblica, ¿no? Porque nunca ha sido una gran mega iglesia, sino que siempre ha sido un remanente escogido.
Y segundo, o sea, si bien es cierto que en el momento de considerar el mejor lugar como para congregarse, uno puede iniciar con cosas tan simples como la praxis, no es como que eso sea el todo, ¿no? Sino que es unido tanto en lo que estamos viendo con nuestros ojos, palpando, sintiendo, como también con lo que estamos enseñando y viendo de forma espiritual, ¿no? Uh-huh. Y es justo porque yo siempre pienso, cuando a veces volteo y veo justo todas estas mega iglesias tradicionales que traen toda una corriente tradicional y a lo mejor otras nuevas que han crecido demasiado, yo pienso en esto. Al final somos un rebaño del Señor. Y hay un texto bíblico donde dice, ustedes pequeño rebaño. Y yo digo, yo soy parte de ese pequeño rebaño, pero al final soy rebaño del pastor. Sé que aquí el Señor me está dando sus verdes pastos y me hace descansar junto a corrientes de aguas tranquilas, y ahí es donde logra. Digo, a mí personalmente, justo Toño mencionaba hace un momento, como que últimamente hay una corriente de su generación, ustedes que están unos años más jóvenes que yo, de su generación, que está buscando estas iglesias tradicionales, estas iglesias de más tiempo, pero porque creo yo, haciendo un análisis como general de la situación, hubo una generación pasada o anterior a la mía donde buscaban mucho el evangelismo y buscaban toda esta parte, y fue donde fue el boom, por así decirlo, de las iglesias reformadas y pentecostales, que eran muy, como lo hablábamos en el episodio pasado, muy al sentimiento, muy a yo sentir, a yo vivir, y ahora veo con esta nueva generación de ustedes que buscan no solamente, o no buscan sentir, sino buscan una profundidad teológica en cuanto a la religión, y creo que particularmente, bueno, por eso muchas personas, muchos jóvenes están regresando, pero solamente, bueno, nosotros como podcast queremos decirles, hay otra opción. Aquí hay jóvenes que han llegado y que han venido. Si ustedes tienen alguna duda o están en esta lucha espiritual hoy en día de a qué iglesia voy, la iglesia católica es grande, la iglesia luterana ni la conocen, ni sé si hay iglesia luterana en mi pueblo. Volteen y vean que sí hay iglesia luterana, somos pequeños, pero y no es nuestra intención ser una mega iglesia, sino nuestra intención es seguir compartiendo la palabra de Dios y que Dios fluya a través de nosotros, y que en nuestro país se pueda predicar de una forma sana la doctrina, que más gente pueda conocer lo que ustedes están viviendo y de lo que ustedes ahora son parte, porque ya no miran la iglesia luterana como algo a lo que a lo mejor voy a llegar, sino ustedes son la iglesia luterana de ahora, esta iglesia luterana confesional que se sostiene en la palabra de Dios, que es litúrgica y que pone a Cristo en el centro de todas estas cosas. Entonces, bueno, de antemano, qué bueno que ustedes son parte de nuestra iglesia, que Dios los ha traído de diferentes lugares, particularmente, bueno, hoy que estamos hablando de Toño, bueno, qué bueno que has llegado, que en cierta manera también eres el más reciente de los que estamos aquí, aunque la mayoría no tiene mucho tiempo, a excepción de Dani y yo, que ya tengo más tiempo. Yo más que Dani porque nací antes. pero creo que es lindo, y es lindo marcar lo que nosotros como luteranos enseñamos y confesamos. Y en el pasado se tenía la idea de que la iglesia luterana era una iglesia de ancianos, ¿no? Que a lo mejor habían tomado la tradición de la iglesia alemana y pues a lo mejor iba a morir porque ya no habían muchos alemanes. No somos alemanes nosotros, pero Dios nos sostiene en una sana doctrina. Si no lo dices, no se van a dar cuenta. Aunque no crean, yo no soy alemán. Bien, sabemos que está súper interesante la historia de Toño, pero vamos a dejar un poquito para una segunda parte. Recuerden que tenemos episodios nuevos cada semana. A lo mejor por esta ocasión hacemos una excepción para que no pase tanto tiempo entre una historia y otra, pero igual estén al pendiente de nuestras redes sociales. Bien, estén al pendiente, suscríbanse, denle like y esperen la segunda parte de la historia de Toño. Si quieren más Toño, denle like. ¿No, algo que te gustaría compartir antes de cerrar? No, pues muchas gracias a ustedes por recibirme. Es un gusto compartir con ustedes. Suscríbanse, es un gran podcast y se vienen cosas todavía mejores. Entonces estén bien al pendiente.
Se viene Más casual que nunca. Más luteranos que nunca. Bien, pues muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerden suscribirse y compartir para llegar a más personas. Bye. Bye.